Estamos de nuevo acá con usted. Mucha gente reniega, protesta, no cree en ese 33.3% del señor Luis Arce Catacora. Bueno, vamos a hablar luego de ese otro porcentaje de que están todos entre ellos, se han repartido un poquito cuando era mejor unirse. Pero bueno, acá nos dijo el otro día algo muy interesante don Roberto de la Cruz, que había llegado hasta su provincia, su comunidad, y le había hablado a su abuela, y le había explicado a su abuela en Aymara de que don Evo Morales había hecho una serie de irregularidades y de actos que no eran los más adecuados. Y su abuela le había preguntado, ¿y por quién vamos a votar? Y don Roberto pues no sabía qué contestarle, y la abuela le había dicho, no importa agusanado, no importa podrido, pero es igualito a nosotros, por él hay que votar. Eso refleja anecdóticamente la más clara forma de identidad. Es decir, voto por ti porque tú eres igualito a mí. No importa que seas malo, bueno, regular, pero te pareces a mí. En cambio, aquel otro no se parece a mí, ni siquiera me siento identificada con él, por eso jamás votaré por él. ¿Qué hay de eso? Tú que estás en las provincias. Yo pienso que eso es... Y perdón, déjame agregar. Y mira esto, o sea, es pues la danza de los caras, ¿no? Es decir, hasta ahora no aprenden. Bueno, yo le decía que creo que si algo hay que rescatar del gobierno anterior es la identidad cultural, digamos, llevada al plano político. Eso no se puede negar. Pero creo también que esa identidad cultural no ha llegado a todos. Ese sentimiento de decir, aunque esté agusanado, yo voy a votar por él, no, ya no es para todos. Porque si bien la abuela, con el ejemplo que usted mencionaba, indica eso, y debe tener sus razones muy comprensibles, justificadas inclusive, pero los nietos yo no creo que piensen así. Bien, buen punto. Los nietos no, ¿por qué? Porque los nietos ya han estudiado, ya han salido del campo, en algunos casos ya tienen redes han sociales. Vuelto a su pueblo, pero han vuelto a un instituto técnico. Cierto. Una cosa que yo veía en las provincias es que la gente antes salía de la provincia para ir al Alto a estudiar. Ahora no, como hay carretera asfaltada, porque nosotros hemos hecho 500 kilómetros asfaltados ahí, la gente está volviendo a estudiar, pero el estudiar ya le cambia la mentalidad. Y eso de decir, aunque esté podrido, voy a votar, eso ya cambió mucho. Cambió mucho. Bueno. Entonces creo que hay un cambio generacional ahí, a partir de los papás y a partir de los nietos de esa abuela, por ejemplo. Y los abuelos no son pues una población grande. No es una población enorme, parece que es un voto decisivo. Pero los jóvenes sí. Los jóvenes sí. Porque una familia, esa abuela tiene 2, 3 hijos. Más, esos hijos tienen 7, 8, ya, 9. Digamos, póngale 5 promedio. Esos 5 hijos tienen sus parejas y tienen otros 5 hijos. Así es. Y de esos 5 hijos que tienen como nietos, la mitad ya vota. Entonces, ya es otra. Entonces, el voto identidad yo creo que está llegando a un 50% o menos del voto, digamos, de las provincias de La Paz. Entonces, creo que a Roberto le ha faltado decir que existen jóvenes y no solo abuelos. Y no solo abuelos. Ahora, yo veo en las redes sociales estos jóvenes guerreros digitales, que casi todos son jóvenes, son de ascendencia, de ascendencia aymara, vienen de padres aymaras, padres quechuas, son jóvenes que ya manejan las redes sociales, son jóvenes que ya se han digitalizado, pero y están también absolutamente, muchos de ellos, no todos, comprometidos con el anterior gobierno, igual por una identidad. Claro, cuando hablamos de identidad no solamente se ve el aspecto que mencionaba el compañero Edgar, también yo observo en el diálogo con ellos, ese es un sentimiento de amparo, de solidaridad también. De orfandad también, claro, ¿no? O sea, porque para ellos, él es uno, el expresidente para ellos es uno de ellos, por lo tanto no lo puedes desamparar. Ah. Eso es, o sea, no puedes traicionar a tu sangre, a tu raza, ¿no? Entonces, yo también saludo, por ejemplo, en el anterior gobierno y con la Constitución Política del Estado que se ha aprobado, realmente pues se habla de una verdadera inclusión de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Eso es, se rescata, ¿no? Pero ¿cuánto realmente se ha aplicado en la realidad? Es más simbólica, ¿Cuánto han podido ser actores, protagonistas? Claro, teníamos un gabinete que no tenía ¿Cómo han podido desarrollar su poder de decisión de ellos?
el poder real, de decisión, ¿no? Real, no una cosa que se utilice, ¿verdad? Yo particularmente, y lo he hecho siempre, hay cosas muy interesantes, avances muy importantes que hay que reconocerle al gobierno del señor Evo Morales en estos 14 años, pero también así hay que mirar con objetividad las cosas que han estado mal, como la falta de un verdadero empoderamiento de los pueblos indígenas originarios campesinos. Real. ¿No es cierto? Entonces, pero la gente somos tan, especialmente dicen que los del occidente somos muy sentimentalistas, todo, ¿no? Pero ¿para qué negarlo? Somos, pero eso es en ellos muy poderoso. Por eso es que todavía ellos van a seguir votando por aquel en que ellos creen y a que él pueda delegar, como en este caso el señor Luis Arce Catacora. Obviamente este número no es tan creíble, ¿verdad? Porque incluso en las encuestas, en una bien hecha, tenemos que saber cuánta de población ha sido encuestada, 1.000 personas, 2.000 personas, 10.000 personas. Dice, ¿no? Dice claro, que son... pero es una referencia que no podemos menospreciar así nomás. Especialmente los más interesados en eso, tienen que ser los otros partidos que están por detrás, para ver la causa y para ver qué es lo que ellos van a hacer, ¿no es cierto? Y voy a retomar lo de la consigna. Para cualquier nivel de gobierno y para cualquier partido de gobierno que esté en estos lugares, mientras la población no sea atendida en sus necesidades, en las diversas necesidades que hay, entonces pues habrá el riesgo del voto consigna con el que esté. Si todas las necesidades se cubrieran, no habría con qué chantajear. A ver, ahora yo quiero consultar una cosa a Edgar, que ha estado constantemente pendiente de la gente y además que vive en el Alto, ya has estado siempre muy cercano al Alto, además tu libro Agonía del 2003 ha sido un impacto. Carlos Mesa, por ejemplo, en el Alto, cuando yo traigo acá gente del Alto, se la tiene jurada, o sea, ni siquiera se les ocurre votar por él. Carlos Mesa, 18.3%. Bueno, yo pienso que dos cositas más. Primero, el señor Carlos Mesa, como candidato, es un error electoral y es un error político. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha cometido dos errores, por ejemplo, solo con el Alto. ¿Ya? Primero, él es cómplice directo de lo que ha pasado con las más de 100 muertes en el Alto y en La Paz en febrero y en octubre de 2003. No hay que separar solo octubre, ese es un error de los salteños también. Febrero igual ha pasado en el Alto y ha sido en el mismo año, y ha sido el mismo presidente y el mismo vicepresidente, claro. El mismo vicepresidente, ¿ya? Ese es el primer error. Y el segundo error es que cuando las familias del Alto afectadas, y esto lo conozco muy de cerca porque el libro Agonía se trata justamente de eso, cuando las familias afectadas ante la impotencia del Estado le han hecho juicio directo, civil, a Carlos, al gringo asesino, yo lo llamo así, a Gonzalo Sánchez Lozada, Carlos Mesa se ha negado a testificar, se ha negado a ser testigo de cargo. Cuando él después, bueno, él dice que se enfrenta a Sánchez Lozada, pero después no quiere ser testigo. Claro, en la realidad esos son hechos objetivos que no se pueden negar, y por tanto, es lo que dice Verónica, el Alto la tiene jurada a Carlos Mesa, ¿ya? Y a otros más, pero Carlos Mesa es un error, pero está en su derecho. ¿De dónde esa votación, 18.3, supuestamente? Un poco de clase media, digamos, especialmente en el oriente, podríamos llamar, oriente, Tarija, por decir, aunque no tiene mucha votación, pero del oriente básicamente. Pero en el occidente va a tener dificultades, en Cochabamba va a tener dificultades. Ya pasó la vez pasada, ¿ya? Cada acto público que hacía y le gritaba, y por ejemplo, ha ido al estadio del Alto, de Villa Ingenio, y lo que le han hecho ahí. Me dices clase media de Santa Cruz, entonces estarían peleando, de repente este 7.1 le pertenecía a Carlos Mesa, que tiene ahora Camacho. Probablemente yo pienso que Camacho tenía sus votos divididos entre la señora presidenta y el Carlos Mesa, ¿no? Porque también Fernando es otro error, porque él está confundiendo un comité cívico con conducción de Estado, que no lo es. Sí. No, pues no lo es. Sí. Pero además no tiene ninguna preparación para hacerlo. Por eso digo que no, es un error. O sea, él es puede ser buen dirigente, se le reconoce su aporte, como pasa con Edgar Patana. Hemos pensado que un alcalde dirigente de la COR, de organizaciones sociales del Alto, puede ser un buen alcalde y se aplazó. Porque hay una confusión de roles.
Y eso es falta de preparación, lo que usted dice, falta de preparación. Edgar Patana, cero preparación para ser alcalde. Bueno, Todo, para dirigente, pero no para claro, alcalde. y uno tiene que saber, a pesar de que dice que es arquitecto, yo le puedo creer, puedo respetar su formación académica, pero ha prevalecido su condición de dirigente sindical, social, de organización, para ser autoridad de Estado. El alcalde es autoridad de Estado, así nomás es. Claro, Es gobierno subnacional, no hay otra, pero se aplazó. Porque te vas a ir antes, entonces yo quiero que antes de que te vayas me hables un poquito de cada uno de ellos. Yo lo voy a decir con palabras claritas y sin incurrir en falta de respeto. El señor Chi es el perfecto traficante de siglas políticas. Eso es, el perfecto traficante. Y no ha tenido ninguna vergüenza, ni humildad, ni empacho en decirlo. Él ha dicho, yo tengo un contrato. El contrato es un acuerdo donde estamos suponiendo nomás que hay dinero de por medio. Entonces, el tráfico de siglas en Bolivia es otra de las irregularidades. Por eso decía que esta elección es irregular. Y lo mismo está pasando con ADN. ¿Ya? Pero es otro cuento es. El señor Chi nos está mostrando cuán irregular es nuestra elección. Le voy a dar un solo dato anecdótico, Fanny, Verónica. El día 3 de febrero se han cerrado las listas de inscripciones para candidatos. ¿No es cierto? El señor Chi ha salido a hablar con la prensa en la puerta del Tribunal Electoral presentando a un señor Leopoldo Chuy como candidato. Sí. Lo ha presentado. Estábamos ahí por los periodistas, ¿no? No somos periodistas, nomás vemos la realidad. Terminó de hablar el señor Chi y la señora Barrientos, Yasmine de Cochabamba, migrante en Estados Unidos, estaba ahí a 2-3 metros y se ha puesto a hablar como candidata de ese mismo frente. Claro. Resultado, ella estaba inscrita, el Chi no estaba, el Chuy no estaba inscrito. El señor Chi ha mentido de manera descarada. Eso se llama mentira frontal, descarada, porque él lo ha presentado como su candidato. Sí. Y resulta que la señora Yasmine había estado registrada. Después lo anuló el tribunal. Claro. Después la pusieron. El Chi es la vergüenza actual de la política boliviana en el siglo XXI. Pues sí, ese y el Frente para la Victoria, que es una claro, los dos son. Ya da vergüenza. Sí, ¿no? Por eso es irregular esta elección y el tribunal no dice nada. No dice nada. O sea, el tribunal yo pienso que tiene dos debilidades, y con esto yo quiero concluir. Una debilidad es institucional de que está repitiendo errores del tribunal fraudulento del año pasado. Y el otro error, que nadie está diciendo, yo lo voy a decir aquí clarito, por favor, hay uno de los 7 vocales, ficha de Juan Ramón Quintana. ¡Ay, Dios! Su apellido es Atawich, lo estoy diciendo clarito también. Ellos están moviendo por debajo todo y no podría, por lo menos yo, no podría descartar otro fraude electoral en la elección de mayo. Uy, Dios mío, qué triste sería esa bueno, estamos dando nombres, estamos dando apellidos nuestros. Yo acostumbro a hacer estas cosas para no estar entrando en especulación. Yo el año pasado, en junio, he anticipado el fraude. En público, he escrito, se ha publicado en los periódicos. He dado indicadores de fraude, nadie me escuchó. ¿Y me dices que ahora puede suceder lo mismo? Yo no descartaría. El MAS tiene plata, tiene mucha plata, perdónenme, pero se ha robado mucha plata, se ha llevado el extranjero y una parte lo han detectado, lo han sacado, pero no es todo. Y Juan Ramón no está quieto, no está quieto. Y su ficha, el que trabajaba en el Ministerio de la Presidencia con él, ahora es honorable vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. ¡Ay, qué cosas! Nos enteramos. Edgarito nos viene a contar muchas cosas muy fuertes. Sí. Tiene que escapar Edgarito porque o te puedes quedar. No, tengo que ir al banco, esto también hay que saberlo, por favor. Los bancos han restringido horarios y no, pues ayer ya me atrasé porque no sabía ese cambio. Y a las 12:30 pues hay que estar. Ok, Edgarito, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, señora, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Ahora, mira, yo acabo de sumar todo esto que tenemos acá y me quedo sorprendida porque entre toda esa oposición, quietito por favor, en toda esa oposición estaríamos sumando 47.8 en toda la oposición, digamos, a lo que era el movimiento al socialismo. Si lo sumamos a Mesa, a Yanine, a Fernando Camacho, a Chu y a Tuto, porque el señor Feliciano Mamani, bueno, no sé a dónde responde, pero si lo sumamos a todos tenemos un 47.8%. ¿Qué te parece? O sea, 10 puntos sobre ese 33.3 que podrían perfectamente darle
fuerza a cualquiera, ya sea Yanine, a quien sea. Ha sumado bien. No habría claro, ni siquiera necesidad de segunda vuelta. No, ya no habría porque es más del 10%. Así ¿verdad? es. Entonces, como alguien dijera, no, pues la unión hace la fuerza, pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? O sea, hay una división dentro de lo que se llamaba los opositores. Yo creo que... Bueno, siempre han estado así, ¿no? Claro. Siempre han estado así, esto no es nuevo. Sí. De repente, no porque sean malos, digamos, no porque sean malos, pero tal vez debieran abandonar, bajarse, ¿no?, de estas elecciones nacionales, por ejemplo, Pambol y el ADN. No es porque sean malos, sino es porque no tienen las posibilidades reales de una competencia electoral nacional. Bueno, y Camacho tiene 7%, claro, pero claro, ha rebajado también, sigue ¿verdad? bajando, ¿no? Ha seguido bajando, porque estos números son nacionales. Por ejemplo, hace un instante con Edgar hablábamos de Santa Cruz, por ejemplo. En Santa Cruz, entre Yanine Áñez y Camacho, la que lleva a la delantera es Yanine. ¿Quién diría, no? No, porque se pensaba que Camacho iba a capitalizar, ¿verdad? Porque tenían una gran barra como comité cívico. La representación del comité cívico, por supuesto. Claro, entonces, eso entre paréntesis quiero decir esto también, Verónica, o sea, el hecho de haber sido dirigentes de organizaciones sociales no descarta la posibilidad de una candidatura posterior. Lo malo es que cuando están en el cargo, ¿no?, ahí se incorporan a un partido político y eso es lo que lo contamina, marean, digamos, pues, ese derecho, digamos, ¿no? Porque después lo pueden hacer. Pero yo te digo, Verónica, creo que esos dos partidos deberían dejar, o sea, humildemente y con todo respeto se los digo, ¿no?, dejar las elecciones nacionales para que haya una concentración de repente de los votos ya en los partidos, en los frentes más serios. Mira cómo hizo, por ejemplo, aquí, ¿no?, Patsy, que se acaba de ir, sí. Edgar, pero mira, por ejemplo, Patsy tenía, pareciera una votación que era entre 4 o 5 tal vez, claro, menos, pero ellos decidieron retirarse para continuar. El MNR, a la cabeza de este amigo de Tarija, también decidió retirarse. Se retiró también UCS, que estaba yendo con... sí, Víctor Hugo Cárdenas, se retiraron. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta que hay gente que... sólida, inteligente y patriota que dice, no, pues, o sea, ¿para qué voy a ir a quitar un poquito de votos y más bien que se divida? Pero hay otros que no. Es que habrían dos razones, digamos. Uno, como tú dices, ¿no?, una decisión por inteligentes, ¿no?, y el otro es por objetivos, por realistas también, porque no olvidemos que si no llegan al porcentaje, ¿no?, que tienen que cubrir para conservar la personalidad jurídica, pues lo pierden todo, ¿verdad? Entonces hay varias razones por las que decidirían, digamos, dejar las candidaturas, ¿no? A ver, Fanny, yo quiero hacer un paréntesis, hasta ahí nos quedaremos con este análisis, pero ayer veía tus redes sociales y tú hacías un planteamiento muy concreto sobre lo que debería hacerse en este momento de crisis con el coronavirus. Así es, y te voy a contar esto y voy a compartirlo con todos los amigos, amigas televidentes. Ayer yo estaba en el minibús y escucho a una señora que por lo que decía es peluquera, ¿no? Entonces la señora estaba muy afligida porque decía, ¿qué voy a hacer? Hablaba con alguien, tengo que pagar el alquiler, no son 1.000 bolivianos nomás, tengo que pagar el agua, la luz, tengo que pagar a los que trabajan en la peluquería. Hoy día han entrado 2 clientes nada más, ¿qué voy a hacer? Hay que pagar los impuestos también, decía, ¿no? Hay que pagar el impuesto. ¿De dónde vamos a sacar plata? Porque ahora con la reducción, las restricciones que hay por el tema de enfrentar la enfermedad del coronavirus, yo ya estoy mal, dijo, o sea, lo voy a cerrar. Ella es una peluquera, lo mismo sucede con el carpintero, con el plomero, con el zapatero, con todos los que se llaman los cuentapropistas, que trabajan por cuenta propia. Claro, porque ellos no tienen un empleo formal con salarios fijos, con todos sus beneficios sociales, nada. Entonces ellos generan su propio empleo para vivir cada día, ¿no? Por eso tenemos tanto comerciante informal y todo. Entonces yo me he atrevido anoche, ¿no?, porque me he quedado en la impotencia, porque no es el único testimonio. ¿Sabes lo que significa el hecho en tema de bienes y servicios? O sea, se afecta a la señora que va a vender la quiza, la comidita. Entonces, yo me he atrevido a decir esto, ¿no, señora presidenta Yanine Áñez?
que haya una reprogramación de las deudas, de los pagos a los bancos para los micros, pequeños y medianos prestatarios, porque ¿de dónde van a sacar plata ahora para pagar al banco? El banco no te perdona nada, el banco gana de lo que te presta la plata, de ese movimiento y gana económico. Más si te atrasas. Y si te atrasas, gana más, pero tú como ciudadano estás siendo asfixiado. Ese es tu planteamiento, ese es tu pedido a la presidenta. Claro, y la flexibilización también al pago de los impuestos al fisco, por Dios, o sea, eso es otra cosa que está asfixiando también. Encima de todo aquello, no hemos tenido, pues, estos sectores microempresarios y demás, no han tenido la protección, el impulso a la producción nacional, por ejemplo. Entonces, hay otros problemas más, y ahora el efecto del coronavirus, yo lo decía, ¿no? Se saluda ya las políticas públicas que están aplicando estas medidas para poder contrarrestar, ¿no? Esta amenaza del coronavirus, pero el Estado, el gobierno como tal, está mirando los bolsillos del pueblo, de la gente, por eso decía, falta un segundo decreto que pueda apoyar a la población, como sucedió en Francia. En Francia el presidente dijo, se paralizan los impuestos, se paralizan los alquileres, se paraliza el cobro de luz, agua y teléfono, servicios básicos, se paraliza, por supuesto, el tema bancario, ¿no? Son ejemplos que de repente deberíamos tomar y que tú lo has presentado en tus redes sociales. ¿Cómo te encuentra la gente en tus redes sociales? Con Fanny Nina. Doble N, Y. Una sola N, Y, Fanny Nina. Y bueno, ahí estamos compartiendo estos criterios porque son puntos de vista personales, porque nos llenan de impotencia y de dolor. Pero eres un poco el clamor y la voz de mucha gente de la ciudad del Alto, que tú trasladas, digamos, a las redes y ahora al programa para que la gente sepa qué está sintiendo. Sí. Muchas gracias, Fanny, ha sido un gusto tenerte en el programa. A ti las gracias y estoy para servirles. De verdad que no nos ataque esta sombra tan grande del coronavirus, y que nuestro gobierno también vele por los bolsillos de este pueblo tan trabajador y tan humilde que estamos ahí, ¿no? Así es, y que seguimos adelante. Sí. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Nosotros nos vamos. Gracias, será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. La medida todavía es muy, muy, muy suave. Deberíamos estar en una cuarentena absoluta y esa sería la única forma de paralizar esto, con medidas alternativas como el tema de los bancos, de servicios básicos, alquileres, etcétera. Pero ojo, todo lo que la gente está haciendo en las mañanas, apurada y aglomerada, porque en la tarde no va a haber, está generando una multiplicación del virus. Un abrazo, hasta mañana.